Muy buen día para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de aplicaciones para reemplazo de cables y sensores o actuadores de forma inalámbrica de Cambium Networks. Mi nombre es Douglas López, soy gerente técnico para la región de los Andes. Por favor, si tienen alguna pregunta, me gustaría que lo hicieran en el chat que tenemos disponible y al final de la sesión pues vamos a contestar cada una de ellas. Para todos aquellos que están presentes, el webinar está siendo grabado. Al final del mismo van a poder ustedes recibir a vuelta de correo si requieren copia del webinar o también copia de la presentación que vamos a tener en el momento. Ok. Damos inicio entonces para el webinar en donde Cambium como tal, siendo una compañía de soluciones de conectividad inalámbrica, se ha especializado o ha venido trabajando en diferentes ámbitos para poder dar conectividad de extremo a extremo en los diferentes escenarios que podemos encontrar. Es así que tenemos equipos para la parte de transportes de larga distancia, mediana distancia, con altas capacidades, incluso hasta velocidades de 1.2 gigabit en la interfaz de aire. Soluciones de acceso que llamamos punto multipunto, de lo que veníamos trabajando en las familias Canopy en algún momento, que migramos a las plataformas 450. Y aquí también aparecen tecnologías como LTE, que ya tenemos también disponibles en las bandas de 2.5 GHz. Luego vamos a la parte que llamamos como de borde, en donde ofrecemos soluciones basadas en equipos EPMP, nuestro nuevo portafolio Wi-Fi, así como la conectividad que vamos a ofrecer de 5G en bandas V o 60 GHz y bandas E o las bandas de 70-80 GHz. Soluciones para dar conectividad en cualquier ambiente, ya sea para aplicaciones de acceso a Internet, aplicaciones de videovigilancia, etcétera. Y el portafolio que tenemos para el ambiente industrial o el Internet de las cosas industriales, que es el día de hoy en el que vamos a tratar y vamos a trabajar para aquellas soluciones que se requieren de monitoreo, acceso remoto y control de aplicaciones basadas en SCADA o telemetría. Todas esas plataformas son administradas por CN Maestro, las cuales permiten tener no solamente monitoreo, sino también control y configuración sobre cada uno de los dispositivos de los diferentes elementos de red. Soporte que tenemos nosotros a nivel mundial, el cual pueden acceder a través de nuestra página, donde pueden abrir un caso de soporte para cualquiera de las aplicaciones o los equipos que hayan comprado con Cambium Networks. Ya mencioné algo sobre tecnologías innovadoras. Tenemos allí pues nuestra herramienta de diseño Lean Planner que sirve para todas las soluciones que sean punto a punto y punto multipunto. Las soluciones también de borde basado en EPMP. CN Archer, que es una aplicación que tenemos para dispositivos móviles, los cuales vendemos una caja adicional que sirve para alimentar como PoE los equipos EPMP o los equipos 450, donde se van a poder tener un hotspot que se conecta a esta aplicación de mi teléfono celular y poder desde aquí hacer toda la parte de configuración, la parte de verificación de la instalación, niveles de potencia de recepción, pruebas de conectividad, etcétera. En caso de que algún instalador, por ejemplo, no pueda tener o no pueda contar con su computador portátil, poder hacerlo un poco más sencillo con una herramienta basada en un teléfono móvil. CNHIT, que es un servicio que tenemos nosotros para ofrecerle a nuestros clientes, que son proveedores de servicios de Internet, en donde habrán mapas de calor que les permiten identificar coberturas en los sitios de interés que tengan ellos. Es un servicio por suscripción en el cual se requiere tener una base de datos cartográfica de 1 metro de resolución para poder identificar de forma más detallada cuáles son los puntos específicos donde hay cobertura con ciertos niveles de potencia y a qué altura estaría instalado el equipo del cliente. Al final, CN Maestro, que es nuestra plataforma de administración que nos permite poder identificar, perdón, el estado de conectividad de cada uno de los elementos de red, ya sea de las soluciones punto a punto, multipunto, de borde como el CPMP, nuestros switches CN Matrix, los equipos de el Internet de las cosas industriales que es CN Rich y la parte de Wi-Fi. Adicional de lo que ustedes ven acá, de pronto ya han conocido nuestro portafolio, solo quería mencionarles nuestro nuevo equipo 550E que ya va desde la banda de 4.9 hasta 6.2 GHz, permitiendo tasas de velocidad en la interfaz de aire hasta de 1.4 gigabit por segundo. Nuestro portafolio LTE, que al día de hoy está disponible en las bandas de 2.4
y al final de este año estará disponible también la banda de 3.5. Este LTE pues es una aplicación mucho más sencilla que el LTE tradicional que pronto ustedes pueden conocer de algunos fabricantes de renombre en las operaciones de los servidores o proveedores de servicios de Internet móviles, en donde esta solución al ser fija es mucho más sencilla, más económica respecto a ellos. Nuestras tecnologías 5G, que están basadas en las bandas de 60 GHz para hacer soluciones de conectividad de punto multipunto. Y del portafolio de Wi-Fi solamente quería mencionar nuestros equipos de la familia Cirrus, que es una compañía que adquirimos el año pasado para poder complementar las soluciones de alta densidad. Ok, entrando ya en materia, pues hablamos de los equipos que son de soluciones de conectividad en ambientes industriales, como es SCADA, telemetría, telecontrol, telemedición, etcétera, que me permiten en locaciones remotas poder verificar en tiempo real el estado de mi proceso. Procesos como por ejemplo en compañías de agua, compañías de electricidad, compañías petroleras, compañías de gas, minería, etcétera, en donde pues vamos a necesitar poder estar verificando en tiempo real el estado de las variables que tengo en mi proceso, llevarlas a un centro de control y en el centro de control poder, sobre un software especializado, tomar acciones como por ejemplo activar algo de forma remota y hacer que mi control se mantenga sobre unos valores previamente definidos para optimizar mi proceso de producción. Estamos mencionando sobre las diferentes soluciones que tenemos para hacer la parte de transporte de mi red, la parte de acceso con los diferentes equipos que tenemos al día de hoy, la conectividad hasta Wi-Fi y al final, banda angosta, nos estamos hablando que para el Internet de las cosas industriales, pues no requerimos tener anchos de banda grandísimos, simplemente son paquetes más pequeños porque me permiten identificar una variable que puede ser, por ejemplo, el estado de apertura o de cierre de una electroválvula o puede ser, por ejemplo, la medición del flujo o el caudal de un líquido en alguno de mis procesos en donde pues entenderán ustedes que simplemente son valores pequeños que los puedo transportar en tasas de transferencia muy chicas, si se quiere así, en ambientes industriales. ¿Qué tiene diferenciador este portafolio? Pues son soluciones en las cuales, si bien las tasas de transferencia son pequeñas, son muy constantes, con lo cual requerimos que en redes de misión crítica, como son estas, poder tener una alta disponibilidad y una alta conectividad en ambientes o aplicaciones, por ejemplo, con línea de vista parcial o incluso no línea de vista. También me permite, pues, al ser una red privada, poder crecer de forma escalable y mucho más flexible comparado con otras tecnologías que podrían encontrar ustedes en el mercado, como puede ser conectividad a través de los operadores móviles o aplicaciones, por ejemplo, como LoRa o Sigfox, donde tengo que estar pagando unos costos anuales por el uso de este tipo de tecnologías. Aquí es en esencia lo que estamos haciendo nosotros, pues básicamente poder permitir que haya conectividad de cada uno de los procesos de forma remota hacia el centro de control, donde nuevamente menciono, tenemos un software especializado que me permite ir validando y verificando que las variables que tengo yo en campo están manteniéndose sobre los valores que tengo especificados y de ser necesario, pues mandar algunas acciones a ejecutar de forma remota para poder trabajar con actuadores en campo. Los equipos que trabajamos se llaman CNRICH, pueden estar desplegados como conectividad punto a punto, conectividad punto multipunto o conectividades incluso con repetidores que llamamos de almacenamiento y reenvío, es decir, un equipo de radio puede tomar la información en caso de que tengamos una aplicación que requiera que vayamos a un punto en el cual no hay conectividad directa con el elemento central o el sitio central. Si hay un punto intermedio, puede hacer que la información que está llegando acá sea almacenada por unos microsegundos y puesta nuevamente en el aire para que la reciba el equipo remoto. En el sentido contrario, la información del equipo remoto la almacenamos por unos microsegundos y nuevamente la ponemos en la interfaz de aire para llevarla hasta el centro de control. Si se quiere una solución de menor latencia, pues podríamos colocar un equipo que trae dos puertos o tarjetas de RF que me permite poder conectar de forma simultánea dos antenas para poder tener en este caso, por ejemplo, dos ramales, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha, en donde si bien estoy mandando la información mucho más rápido,
bajo también la latencia y mantengo una alta capacidad, pues comparado con la aplicación anterior del repetidor de almacenamiento y reenvío. También en la banda de 900 MHz podemos hacer conectividad de roaming, es decir, podemos colocar un equipo dentro de un vehículo y hacer que se desplace sobre las áreas de cobertura que tenemos definidas, por ejemplo, en sitios extensamente grandes y donde podemos tener solapamiento de coberturas de redes, permite poder pasar del área de cobertura de uno de los sectores al área de cobertura de los otros sectores de forma transparente y sencilla. Aquí mostramos una red un poco más amplia en donde pues ya no me preocupo de tener que pasar por tener que cambiar la configuración de mi equipo para poder pasar del área de cobertura de un AP al área de cobertura del segundo AP, sino que de forma transparente el vehículo que se desplaza puede ingresar a cada una de estas áreas y tener conectividad en tiempo real. Nuestros equipos pueden trabajar a nivel de conectividad serial basado en protocolos, por ejemplo, o interfaces RS-232, 485, 422. Yo selecciono por software cómo quiero que se comporte. Simultáneamente podemos tener conectividad también Ethernet si se quiere, en aplicación ya sea punto a punto, punto multipunto. Esta sería una aplicación punto multipunto, por ejemplo, tipo serial. Aquí tenemos el tema que nos compete hoy, que va a ser el poder manejar extensión o monitoreo de señales discretas que van directamente en el radio, las cuales van a ser mapeadas y enviadas como Modbus TCP a un centro de control y de aquí de forma local poder tener también información que podemos entregarle a los diferentes actuadores y poder hacer o ejecutar algún elemento o proceso de activación de algún elemento que se requiera para controlar mi proceso de forma local. Ahorita más adelante lo voy a explicar un poco. Aquí una mezcla de tener conectividad, por ejemplo, serial en los extremos y una conectividad tipo Ethernet. Al final llegar al centro de control con la conectividad tipo Ethernet. Con esto pues quiero explicar que podemos encapsular los paquetes o la información que viene tipo serial sobre protocolo Modbus TCP y entregarlo directamente Ethernet en el centro de control. Más aplicaciones donde pueden tener una solución de punto multipunto y a su vez un repetidor de almacenamiento y reenvío para poder extender la cobertura. Con lo cual les decía que la posibilidad de crecer y de extender mi red de forma muy fácil y flexible pues está dada por ese tipo de tecnología que tenemos. Soluciones un poco más elaboradas, más complejas, donde podemos hacer la mezcla de repetidores de doble puerto de RF o con repetidores de almacenamiento y reenvío para poder acomodarnos a cualquier situación, a cualquier tipo de conectividad que pueda encontrar en campo. Aquí la integración con estas plataformas, por ejemplo, de punto a punto para poder crear nodos de grandes distancias, por decir algo, podemos tener un sitio principal que está recogiendo información de diferentes zonas remotas y debo instalar otro nodo que puede estar fácilmente separado 70 kilómetros, 80 kilómetros, donde puedo establecer un enlace punto a punto con nuestros equipos de las familias 450, 670, PTP 550E o los equipos EPMP. Poder llegar a otros nodos y extender la cobertura de forma mucho más eficiente, pudiendo allí reducir tiempos de latencia para poder llevar la información hacia el centro de control. Nuestras aplicaciones, estamos en el ambiente eléctrico, en donde ya sea en la parte de generación, de transmisión o distribución, podemos integrar con cada uno de nuestros portafolios para poder dar este tipo de conectividades, poder estar midiendo en tiempo real el proceso de generación o poder estar midiendo en tiempo real el proceso de distribución, en donde allí, casos como que tenemos en Latinoamérica, poder hacer conectividad de reconectadores o religadores, si bien lo llaman en otras partes del mundo, en donde estos circuitos que abren una sección de los diferentes despliegues que se tienen de energía eléctrica en la ciudad para poder evitar que si hay una sobrecarga o un cortocircuito afecte toda la ciudad. Simplemente lo que hacemos es aislar ese circuito donde está el corto y poder tener dentro de un tablero de control la información de todo lo que está haciendo o todo lo que está ejecutando nuestro reconectador. También poder estarle midiendo cosas como la temperatura, voltaje, corriente, fase, etcétera, que tengo dentro de mi circuito eléctrico.
poder llevar esta información que está almacenada en el tablero de control hacia un sitio centralizado. En este caso, pues tenemos una conectividad hacia un cerro que me sirve de nodo y poder llevar de allí hasta el centro de control. Otro tipo de conectividad, por ejemplo, en donde tenemos el tablero de control con el reconectador, que requiere tener conectividad a un sitio donde no hay línea de vista. De hecho, acá en esta aplicación se encuentra detrás de esta montaña nuestro nodo que está recogiendo los demás reconectadores para llevarlos al centro de control. Aplicaciones de agua en donde podemos nosotros estar en cualquiera de las etapas, ya sea de extracción de agua, almacenamiento y transporte hacia la parte de potabilización, poder llegar allí en los diferentes elementos o diferentes etapas del proceso. Una vez el agua está potabilizada, pues la parte de distribución para llevar a los diferentes clientes. Allí tenemos diferentes aplicaciones, por ejemplo, también en Latinoamérica. Almacenamiento en tanques temporales que requieren, por ejemplo, elevar el agua a zonas que son en laderas de montañas o en montañas para esos barrios donde pues simplemente con la presión normal que se tiene en la tubería principal no sería suficiente para llegar hasta allá. Lo que hace es tener diferentes tanques de almacenamientos temporales o almacenamientos en escala para poder llevar el agua hasta los barrios de zonas altas. Aquí ven ustedes, pues tenemos nuestros equipos instalados en este tipo de aplicaciones. En el ambiente de petróleos y de gas, estamos también en el proceso de extracción, en donde se puede monitorear en tiempo real con las bombas eléctricas, las bombas mecánicas, etcétera. El proceso de extracción, una vez de esto se lleva a la parte de transporte hacia los diferentes oleoductos, gasoductos, poliductos, etcétera, para llevarlos a un centro de control y tener información en tiempo real de producción de cada uno de estos elementos. Al final puede llegar a la parte de refinería. En la refinería también poder hacer todo el control de cada uno de los subproductos o elementos que se extraen de allí y llevarlos pues nuevamente al centro de control. También tenemos aplicaciones en mar abierto, en donde si bien hay plataformas marinas de extracción que requieren conectividad, tenemos también ese tipo de soluciones y complementarlo con aplicaciones de video y llevar la red corporativa, dar servicio de Wi-Fi, etcétera, dentro de estas plataformas mar adentro. Aquí algunas aplicaciones también tenemos con petroleras, donde podemos nosotros mostrar o evidenciar la presencia de nuestros equipos de radio para ese tipo de soluciones. Aquí integración con antenas tipo sectoriales con un radio de doble puerto de RF que me permite con la antena sectorial recoger muchos puntos remotos que están regados en el campo petrolero y al final con una antena directiva poder llevar al centro de control en un enlace punto a punto la información que estoy recolectando de cada uno de ellos. ¿Qué tienen adicionalmente nuestros equipos de radio? Bueno, trabajamos en las bandas de 900 MHz que pueden ser licenciadas o no licenciadas, pues ahí dependerá la regulación de cada país. En la banda no licenciada, normalmente que es de 902 a 928 MHz, poder mandar la información en estas bandas libres. Bandas de 700 MHz que en algunos sitios está disponible, en otras zonas no está disponible. La banda de UHF que va desde 406 hasta 470, es decir, el mismo radio cubre todo el rango de frecuencias y la banda de 220 MHz. La opción de tener una sola tarjeta de RF, es decir, un solo radio, o dos tarjetas de RF, dos radios embebidos dentro del mismo chasis o la misma carcasa. Si se requiere aplicaciones en ambientes explosivos, podemos pedir un sellado que sea ya sea ATEX o HAZLOG, dependiendo del requerimiento de mi cliente final. Podemos nosotros tener la opción de manejar sincronización entre los diferentes equipos basados en GPS para poder hacer un reuso de frecuencias más adecuado o mantener una red mucho más estable en condiciones de solapamientos de coberturas. Traemos por defecto inscripción de 128 bits o 256, simplemente seleccionarlo por software. Se puede hacer gestión de los equipos sobre CN Maestro, diseño de mi red punto a punto y multipunto con Link Planner y al final pues sacar el listado completo de materiales de lo que se requiere para cada uno de ellos. Tenemos también bajo consumo de energía, con lo cual en aplicaciones que son con paneles solares, podemos nosotros ser, digamos, uno de los que menos consume energía para poder mantener la vida útil de las baterías. A nivel de conectividad y de puertos, para mencionar,
Dos puertos RJ45 que son interfaces seriales. Yo defino por software cómo quiero que se comporten, como un RC232, como 485 o como 422, depende de la aplicación. Dos puertos Ethernet que se comportan entre sí como un switch, siendo 10, 100 base T. Automáticamente ellos definen cuál es la velocidad dependiendo del dispositivo que tenga conectado. Tenemos como opcional unos puertos de entradas discretas que me permiten poder hacer interconexión de señales directamente análogas o digitales, que pueden ser de entrada o puede ser de salida. Yo defino por software. Ahorita más adelante viene la explicación de cómo están los diferentes pines que están allí. De estos 12 pines que ustedes ven allí, tenemos reservados 4 como señales de tierra y las demás son las señales que vamos a tener de los diferentes sensores o actuadores. Dos tarjetas de RF con las cuales puedo manejar o una sola tarjeta de RF, dependiendo de mi aplicación que se requiera en mi red. El puerto de energía que soporta de 10 a 30 voltios DC, un puerto USB que tenemos para futuro desarrollo y la parte de los indicadores luminosos que tenemos para poder informar de forma visual el estado de conectividad de mis radios. Ya mencioné un poco sobre el tipo de conectividad. Solo para adicionar, tenemos o soporte de protocolos a nivel industrial estándar como son DNP3, Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT, etcétera, y demás que tengan diferentes fabricantes de PLCs o RTUs o sistemas de automatización propietarios o, si se quiere, abiertos en cada uno de ellos, tipo Allen Bradley, tipo G, General Electric, tipo ABB, OnROM, etcétera. Cualquiera de ellos podemos integrarnos en sus protocolos de comunicación. A nivel de serial, mencionaba que podemos nosotros tomar esa información y encapsularla. Lo hacemos como un terminal servidor o un terminal cliente, donde encapsulamos la información a TCP. Simplemente mapeamos cada uno de ellos, los ponemos en un puerto específico y lo mandamos a una interfaz que se requiera para su transporte en TCP. Los puertos Ethernet trabajan pues normalmente como cualquier conectividad tipo Ethernet. Las señales que les mencioné anteriormente que podemos tener discretas, ya sean como análogas o como digitales, tanto de entradas como de salidas. Aquí la explicación del pinado que tenemos nosotros, donde esos 12 pines hay 4 reservados en color rojo para tierras y los demás, que van a ser las entradas que yo defino, los primeros 4 canales, es decir, los pines 1, 2, 3 y 5 están definidos como canales análogos, ya sea como entrada o como salida. Aquí vemos qué tipo de configuración podemos manejar. 420 0 a 24 miliamperios o 420 miliamperios o voltajes DC que pueden ser de rangos de 0 a 10 voltios si se quiere. Y en la parte digital, pues los estados de conectividad de abierto, cerrado, contacto seco, etcétera, e incluso los podemos utilizar como contadores de pulsos para algunas aplicaciones donde se requiera. Este es nuestro tema del día de hoy, que es básicamente el reemplazo de cables cuando utilizamos esto. Vamos a tener como un ejemplo con un cliente en el cual tenía que leer la señal de 420 miliamperios sobre una tubería que estaba retirada sobre el PLC o la RTU que tenía él, 850 metros, en donde tenía que enterrar un cable de instrumentación bastante grueso, muy costoso, en el cual se demoraba más en el proceso de compra e instalación del cable, aproximadamente unos 4 meses. Una vez este está instalado, a los 2 días dejaban de recibir la señal. Cuando iban a verificar es que pues habían robado el cable, habían desenterrado el cable y se lo habían robado. De allí la solución pues simplemente fue colocar 2 equipos de radio, uno en el lado del sensor y otro en el lado de la RTU, en donde estábamos nosotros leyendo de forma discreta los 420 miliamperios y en el otro extremo reproducíamos la señal exactamente igual como la teníamos o la estábamos captando en el sitio remoto. Esto pues ustedes verán es una solución bastante económica, muy rápida y pues al ser inalámbrico me permite poder adecuarme a cualquier situación diferente al caso que mencionaba anteriormente, en esos 850 metros donde era más complejo el tema de instalación y de adquisición del cable que de mantener confiabilidad en la lectura. Una vez que ha sido robado el cable, pues ya no tengo información en tiempo real. Puede ser bidireccional. ¿Qué significa esto? Que puedo estar leyendo de un extremo al otro para remandar información, ya sea análoga o digital,
y viceversa, en el otro extremo la puedo estar reproduciendo o también puedo estar tomando información de forma simultánea de los sensores que están allá para enviarlos al otro punto de forma remota. ¿Ok? Y aquí ya pues tenemos algunos casos y ahorita voy a mencionar en la aplicación que tenemos en Chile. ¿Cómo hacemos la configuración? Pues básicamente para esto le descargamos a nuestros radios un software que tenemos disponible en nuestra página web. Ah, Ahorita les voy a mostrar la página web en donde vamos a poder ver que simplemente le cargamos el software, me abre un menú adicional para los equipos de radio que tienen sí o sí habilitados los puertos discretos y de allí poder nosotros definir exactamente cuál de los puertos vamos a utilizar de estos puertos discretos, cómo lo vamos a mapear, en el otro extremo cómo vamos a reproducir la señal nuevamente, en qué puerto, simplemente definimos qué pines son, con qué tipo de señal vamos a trabajar, a dónde vamos a mandar la información. En este caso el radio de origen es el 03, vamos a enviar al 04, sobre qué registro vamos a leer la información, el puerto en el cual vamos nosotros a encapsular la información y digamos es algo así muy sencillo. Si se requiere para la parte análoga, también podemos nosotros tomar la información, poder crear en otro puerto diferente la lectura y reproducirla nuevamente en el otro extremo. Este es el caso que les mencionaba, en donde tenemos nosotros a nuestro cliente que necesitaba tomar la medida de un sitio en una minera que está escondido detrás de una montaña donde le quedaba pues complicado poder mandar la información. Incluso el punto que tuvo que utilizar de repetición, simplemente lo que hizo fue colocar un panel solar para poder hacer la conectividad. Aquí en el ángulo de apertura de la antena Yagi fue suficiente para tener el sitio local y el sitio remoto y poder leer, como ustedes ven acá, simplemente el radio está conectado, la señal de 420 miliamperios ingresa por la parte inferior, en este sitio que es remoto, en la parte inferior ingresa la señal que es de 420 miliamperios y en el sitio remoto ya entregamos a la RTU la señal de 420 miliamperios. Noticia adicional, bueno, vieron ustedes, digamos que la parte de configuración para poder hacer la conectividad inalámbrica de un sensor, pues fue muy sencilla. Simplemente es tener presente y en cuenta que en nuestro radio leemos la señal, la mapeamos, definimos a dónde la queremos enviar. En el otro extremo reproducimos la señal nuevamente, identificando cuál fue el registro que hemos definido previamente y es algo bastante sencillo. Mencionando entonces que tenemos otra funcionalidad adicional en nuestros equipos para aquellos procesos en los cuales se requiere, por ejemplo, que estén desarrollando de forma local la lectura de una variable y dentro de esa variable, si llega en algún momento a tener, por ejemplo, pérdida de conectividad contra el centro de control, poder hacer un programa como si fuera un PLC pequeñito dentro de mi equipo de radio que ejecute una rutina que me permita, por ejemplo, hacer control local en caso de que no tenga conectividad con el centro principal, de decirle, por decir algo, que si la variable que es análoga superó cierto valor, hacer que localmente un actuador me active por ejemplo, una motobomba, puede ser en el caso de una presión en una tubería que esté superando cierto valor, simplemente puedes decirle a una motobomba que libere, digamos, parte de la presión o incluso puede ser una válvula eléctrica que se abra o se cierre para poder liberar esa presión. Aquí simplemente lo que hacemos es nuevamente descargar un software que tenemos acá en nuestra página web, cargárselo a los radios y una vez está disponible, ustedes van a ver que aquí aparece en el menú de configuración la opción de PLC. Allí simplemente es trabajar con la lógica de programación en lenguaje BASIC para poder ejecutar las opciones que estamos diciendo. Simplemente es definir los parámetros que queremos tener nosotros como registros de lectura y de ejecución. De allí mostramos algunas funcionalidades que tenemos soportadas, como es el de get, el de set, etcétera. Aquí están las palabras claves que se pueden utilizar dentro del lenguaje de programación. Bueno, no soy un experto en programación, pero por lo menos aquí pues puedo indicarles y darles una idea de cómo pueden ustedes utilizar los diferentes comandos que están disponibles para poder crear una rutina como la que viene en la parte inferior, en donde ustedes van a identificar algún elemento. Una vez que lo han identificado, definir cuál es la acción siguiente que se va a ejecutar. Es básicamente eso. Aquí mostramos un poco más de cómo hemos creado la configuración y en la página de estado puedes ver nosotros cómo se está ejecutando, en qué momento se ha desarrollado, que se ha ejecutado para confirmar que
opción de configuración local que tenemos de nuestro mini PLC está siendo realizada de forma correcta. ¿Okay? Aquí simplemente en el dibujo estamos mostrando que estamos leyendo un sensor de una puerta y aquí como hemos ejecutado de forma local, por ejemplo, que un LED se prenda o se apague. A nivel de configuración, tenemos pues a nivel de configuración y administración, tenemos nuestro CN Maestro que nos permite ver todo nuestro portafolio y al final pues nuestros equipos CNRICH, entonces van a poder integrarlos, van a poder tener visualización en tiempo real de cómo está la conectividad por cada uno de ellos. Por ejemplo, este equipo siendo el principal de dos tarjetas de RF, uno como AP, pues sus equipos remotos que tienes asociados o enganchados a él, o referenciarlos en un mapa de Google Maps para poder detener exactamente las distancias o más bien las ubicaciones específicas que se tienen en campo. Adicionalmente, poder hacer cambios de parámetros de configuración o incluso poder cambiar todas las claves de los equipos de una sola forma. Aquí tenemos un ejemplo de cómo crear una plantilla en la cual vamos a aplicar el cambio de las claves por defecto que manejamos nosotros de un solo barrido, tanto los equipos que son como AP, como endpoint o repetidores, ya sean punto a punto o sea como en multipunto. Nuestra herramienta de Link Planner que nos permite hacer rápidamente el diseño de una red, ya sea punto a punto o multipunto, simplemente es definir en qué frecuencia estamos trabajando, ya sea 900, en UHF, en la banda 220 MHz, y de allí pues van a aparecer los equipos con el nombre N500. El N hace referencia a, en inglés, Narrow Band o banda angosta, y 500 pues es el portafolio que tenemos como CNRICH. De allí al final del ejercicio que ustedes hagan de diseño del Link Planner, pues al final del ejercicio van a extraer la información que tiene que ver con el listado de los elementos que se requieren para mi diseño. Incluso pues puedo integrarlo también con las soluciones de punto a punto si se requiere en la banda 5 GHz para poder desarrollar diferentes nodos de concentración y a su vez esos nodos interconectados con enlaces punto a punto. ¿Qué hacemos al momento pues de hacer nuestro diseño y definir si vamos a trabajar con CNRICH? Eh, ¿Qué funcionalidades requerimos de todo lo que les mostré anteriormente? Pues básicamente seleccionamos la banda de operación, una vez hemos seleccionado la banda de operación, definir si queremos con una sola unidad de RF, un solo radio o doble radio. Esto me gusta aclararlo porque una vez ustedes compren, por ejemplo, un chasis con una sola tarjeta de radio, más adelante no pueden pedirnos que quiero tener la segunda tarjeta de RF para colocarse en el radio. Esto debido a que en el proceso de fabricación y ensamblaje hacemos una calibración de las tarjetas de RF con respecto a la tarjeta principal y pues esto no va a estar disponible, digamos, como una upgrade o una actualización en campo que yo pueda hacer más adelante. Es decir, si yo tengo concebido a futuro que voy a requerir en mi red utilizar un radio con dos tarjetas de RF, se debe pedir de unas con dos tarjetas de RF. El número de parte, pues obviamente va a cambiar. Ya voy a mencionar cómo se hace esto. Y ya pues tenemos nuestro equipo habilitado con dos tarjetas de RF. Si no, pues el equipo con una sola tarjeta de RF. De igual forma, si requerimos tener, si bien todos nuestros chasis van a ver ustedes que tienen siempre los puertos de color verde, estos puertos no necesariamente indican que estén habilitados por defecto. Podemos tener el radio sin esos puertos habilitados y la diferencia se hace desde el punto de vista de fabricación, es que al momento de que nos piden que estén habilitados los puertos, se fusiona la pastilla o el procesador que lee cada una de estas entradas discretas. Si bien, lo mismo que en el caso anterior, yo defino que en algún momento requiero tener estos equipos de radio con esos puertos habilitados porque quiero medir algún proceso local, lo importante es definirlo desde el primer día de que traiga esto habilitado. Una vez nuevamente en campo haya comprado un equipo que no tenga habilitado esto, no voy a poder hacer actualización en campo porque, como les indico, es un proceso de fabricación que simplemente es agregar el procesador o la pastilla que lee cada una de estas señales discretas. Siempre recomiendo pedir los equipos de radio con el soporte o el bracket que me permite acomodarlo a un riel tipo DIN para que la instalación sea un poco más, digamos, agradable o con mejor presentación respecto
a una instalación pues con el radio que haría suelto por allá en cualquier parte del gabinete. ¿Ok? También la parte de las antenas, etcétera, los kits que tenemos disponibles para cada una de ellas y la opción de garantías extendidas que ya voy a mencionar un poco más adelante. Aquí para solo que tengan presente y en cuenta, cuando se piden los equipos de radio, recuerden que el NB significa banda angosta, N500 es el modelo del radio, 9 es la banda de operación en este caso, por ejemplo, para los primeros 4 ítems, 7, 700 MHz para los siguientes 4, 400 para los de UHF, 200 para los de la banda 220 y el siguiente número hace referencia a la cantidad de tarjetas de RF que hay instaladas. En este caso el 1 indica que tenemos un solo radio. En la tercera línea tenemos el número 2 que significa que tenemos 2 tarjetas de RF puestas dentro del equipo. El 0 al final o el 1 hace referencia a si tenemos sí o sí habilitado los puertos discretos. En el caso 0 significa que no tiene puertos discretos, es decir, es un radio sencillo, no tiene nada más. Mientras que en la segunda línea indicamos que siendo un radio sencillo tenemos habilitados los puertos discretos. El mismo caso para las 2 tarjetas de RF que puedes tener o no habilitados los puertos. Si al final tenemos el 1 significa que tenemos habilitados los puertos discretos y así sucesivamente con los demás modelos de radio que tenemos allí. Accesorios adicionales que tenemos, pues el expansor, en donde básicamente es el mismo chasis, solo que no trae ninguna tarjeta de RF para ninguna banda de operación, pero te hará habilitado los puertos de entradas discretas o salidas discretas para poder hacer expansión. Hemos tenido casos en donde nos han pedido, ok, tengo para leer más de 8 variables o interactuar con más de 8 señales discretas. ¿Cómo podría extender la cantidad de señales discretas? Pues simplemente es comprar el que llamamos expansor, donde es el chasis sin ninguna tarjeta de radio y se interconecta por el puerto de Ethernet para cascadearlo con un sitio que ya existente, que ya tenía un radio. Y allí tenemos otras 8 señales discretas que podemos al final del ejercicio tener 16 para utilizar en mi red. Tenemos fuentes también, si se quiere, tipo montaje de riel DIN de 24 voltios, adaptadores RJ45 a DB9, esto para poder conectar, por ejemplo, contra los puertos seriales tradicionales de conectores DB9. Como nuestro conector es RJ45, pues es un adaptador que me permite hacer esa interconexión donde simplemente coloco un patch core entre el puerto serial y este adaptador, un patch core de red normal. Y en el otro extremo, pues colocaría el conector DB9 macho que ingresaría a mi adaptador. Antenas de laboratorio para 900, 700 o UHF o incluso 220 MHz también tenemos disponibles. Aquí están los números de parte. Garantías adicionales que tenemos para los equipos de radio, donde pueden pedirse garantías de 1 hasta 4 años e incluso garantías a todo riesgo. La garantía estándar, si bien no cubre, por ejemplo, descargas atmosféricas, en la garantía a todo riesgo también podemos cubrir ese tipo de descargas e incluso mandarles un radio de repuesto en avanzado, es decir, antes de que ustedes despachen el radio hacia el proceso de reparación en nuestras facilidades, ya sea en Estados Unidos, podemos nosotros enviarles un equipo en avanzada para que el tiempo de espera sea menor comparado con una solución a todo riesgo en la cual, por ejemplo, nos envían el equipo a reparación y el proceso fácilmente puede demorarse en transporte desde nuestros países de origen a Estados Unidos entre unos 3 días a una semana. Mientras llega al laboratorio, mientras es reparado y devuelto nuevamente, fácilmente podrían pasar 3 o incluso 4 semanas. Y aquí, pues la ventaja de tenerlo a todo riesgo es que podemos hacerlo mucho más rápido. Kits de instalación. Cuando ustedes ingresen al Implanet van a tener allí la posibilidad de seleccionar antenas tipo omnidireccionales o antenas directivas tipo Yagi para las diferentes bandas. Cuando seleccionan la opción que dice con el kit de instalación, pues básicamente hemos agregado en el kit de instalación estos elementos. Está la antena con un cable que ya viene de 25 pies. Este cable está previamente conectorizado. Si ustedes requieren tener de pronto una distancia más corta, simplemente es desarmar uno de los conectores y volver a reconstruir el cable en la longitud que ustedes desean. Tenemos el protector de línea coaxial, un pigtail para conectar el protector contra la entrada del
radio, que es tipo TNC, un kit de impermeabilización y aterrizaje que ustedes pueden utilizar allí si se quiere, los amarres plásticos o las cintas plásticas para poder hacer la sujeción del cable a algún soporte o lo que ustedes requieran hacer con estos amarres plásticos. Aplicaciones que pueden tener ustedes con conectividad de antena tipo Yagi. Aquí pues estaría con nuestro kit. Estas son soluciones en las cuales hemos trabajado con algunos operadores ya que han implementado sus redes donde han preferido utilizar antenas directivas tipo sectoriales para poder mejorar el desempeño de su red. Es decir, en situaciones, por ejemplo, donde hay nodos que requieren colocar más de una antena, puede ser un radio dual o pueden colocar dos radios independientes, pero tienen áreas de cobertura muy cerradas de menores a 90 grados o 120 grados y no requieren utilizar antenas omnidireccionales para no autointerferirse por un lado y segundo pues para no desperdiciar energía hacia la parte de atrás pues porque no se requiere tener. Con esto pues podemos tener una solución mejor y más dedicada con la antena sectorial. No la tenemos en el Link Planner, pero pues como referencia ustedes pueden ver allí que la pueden encontrar por si acaso en algún momento lo requieren. Nuestras antenas omnidireccionales que podemos ofrecer, que están incluidas en el kit que vimos anteriormente, o antenas con la opción de montaje en una base tipo metálica, ya que estas tienen un magneto o sí, magnetismo para poder asegurarse contra ellas en situaciones, por ejemplo, donde se instalan los tableros de control en ubicaciones que pueden ser expuestas a vandalismo. La idea es ser más discretos, pues pueden utilizar ese tipo de antenas. Ya a distancias muy lejanas, en donde podemos utilizar, por ejemplo, ese tipo de antenas para recordarles nuestros equipos de radio la máxima distancia que soportan sobre la interfaz de aire es 112 kilómetros de distancia. Entonces hay situaciones en las cuales, por ejemplo, se requiere incrementar un poquito la ganancia del sistema y la directividad, pueden utilizar ese tipo de antenas. Un dato también nuevo y adicional, hemos sacado este año un producto que se llama un terminal server o un servidor tipo terminal, el cual ya viene con el soporte a las aplicaciones del protocolo MQTT. Este protocolo pues básicamente es un protocolo nuevo que se está manejando a nivel de aplicaciones industriales en donde optimiza un poco el uso de las interfaces Ethernet, es decir, los canales Ethernet, para no sobrecargarlos con un poco de información que no es necesaria. Y aquí tenemos este nuevo producto, que es una caja similar a la anterior que vimos, pero ya no es metálica, es plástica, donde el equipo es un poco más sencillo, más ligero y simplemente tiene una aplicación en la cual yo lo que hago es las interfaces seriales, hacerle conversión o encapsulación a la parte Ethernet. Y aquí pues ya colocaríamos lo que tuviéramos nosotros de este lado. Puede ser la conectividad directa hacia un switch desde un punto remoto o cosas por este estilo. ¿Okay? También puede ser administrado y gestionado por CN Maestro, configurable completamente y opción de actualización de software de forma remota vía Ethernet. La misma rango de voltaje de operación de 10 a 32 voltios. Y aquí pues una explicación de cuando trabajamos como un servidor terminal con aplicaciones, por ejemplo, MQTT, en donde MQTT pues es un protocolo que está orientado a mensajes, donde se hace una red a la cual se suscriben aquí algunos clientes, donde ven ustedes aquí la aplicación, los sensores que se inscriben o sí, se inscriben a una red y en esta red el broker lo que hace es enviar la información al centro de control bajo unos formatos de suscripción y publicación. Es algo un poco más sencillo respecto a la solución tradicional de SCADA, en donde vamos a poder optimizar un poco más el uso del canal de comunicaciones. Cerrando ya un poco, pues tenemos la parte de soporte que les indicaba. A nivel regional, en Latinoamérica, pues tenemos algunos países en los cuales tenemos presencia directa, como por ejemplo México, Colombia, Perú, en Brasil, Argentina, donde pues vamos a tener personas tanto en la parte comercial como en la parte técnica que nos van a poder soportar a nuestros diferentes distribuidores que tenemos regados pues por toda Latinoamérica.
De allí, cualquier cosa que requieran adicional en la parte de soporte, ya les indiqué, pueden ir a nuestra página web. De hecho, voy a mostrarles en este momento mi página que quería informarles de cambio, en donde van a poder ustedes descargar el software y a su vez también van a poder ingresar a la parte de soporte. Esta es la página inicial de Cambium. En la parte de soporte, pues ustedes pueden llegar allí a la parte de descarga de software y documentación. Una vez ustedes ingresan a la página de soporte, pues van a poder acceder a cada uno de los diferentes portafolios que tenemos para validar software que tengamos con cada uno de ellos, de nuestro portafolio y los equipos. Bueno, aquí siempre viene un proceso de registro. En este proceso de registro, pues muy seguramente no les va a pedir todo lo que me pide a mí, simplemente porque tengo el dominio que dice cambionetworks.com. A ustedes va a ser algo un poco más sencillo. Una vez ustedes ingresan, pues ya están dentro de la página de soporte. Estando acá, van a poder ustedes ir a CNRich. En CNRich van a encontrar los diferentes software de actualización. Dentro del equipo de radio tenemos dos software importantes. Uno que es el sistema operativo, es el OS, y el otro que es el firmware específicamente para las tarjetas de radio. Cada tarjeta de radio, dependiendo de la frecuencia de operación, tenemos para cada uno de ellos. Entonces ustedes van a ver la de banda de 220 MHz, la banda de UHF, 700 y 900. Y aquí pues, van a encontrar ustedes las funcionalidades que les mencionaba anteriormente. Del reemplazo de cable, este sería el software que ustedes cargarían el módulo para la tarjeta. El módulo de PLC, los que quieren hacer configuración local y programación local en BASIC para que nuestro radio ejecute alguna acción de forma local, si se quiere. Me faltaba mencionar que también tenemos equipos de alta disponibilidad de configuración 1+1, es decir, un chasis más grande que involucra dos tarjetas de radio o más bien dos radios físicamente. Tenemos protección tanto en la parte de fuente de energía. Una fuente puede ser AC, la otra puede ser DC, o si se quiere dos fuentes DC o dos fuentes AC, es completamente eh, se puede ordenar como quiera, el cliente lo puede parametrizar como quiera. También a nivel de los puertos de seriales y los puertos Ethernet tenemos redundancia, con lo cual al final del ejercicio es un elemento de alta disponibilidad, pues sumamos 1+1 de alta disponibilidad. ¿Okay? Y eso es lo que estaba mencionando, pues de la parte de soporte. Bueno, allí mismo también tenemos la información de cómo ustedes pueden acceder a nuestra página de soporte para poder abrir un caso donde ustedes requieran este tema. Entrenamiento, pues normalmente hacemos al año, por lo menos cada semestre, un entrenamiento en diferentes ubicaciones de Latinoamérica. Les recomiendo estar pendientes de nuestras aplicaciones, ya sea la aplicación que descargan en el celular de ustedes, Cambio Network Scala, donde estamos informando webinars, estamos informando también a entrenamientos que estamos haciendo a nivel de Latinoamérica. Y también tenemos allí el portafolio de productos, digamos, condensado para que lo puedan revisar de forma más rápida en idioma español. Si no, pues en nuestra página web también van a poder encontrar ese tipo de información. Los invitamos que nos sigan pues las diferentes redes sociales en las cuales siempre estaremos informando nuevos lanzamientos, participación en eventos que vamos a tener nosotros, por ejemplo, eventos que sean de automatización, de escala, etcétera, petróleos, de agua, de energía, cualquiera de ellos, o demás congresos en los cuales vamos a participar. También nuestra página de la comunidad, donde van a poder ustedes encontrar mayor información, ejercicios o casos de configuraciones, por ejemplo. Tenemos un espacio abierto para que nos compartan sus casos de éxitos en la parte de historias. También que nos digan qué ideas tienen de que pudieran nuestros equipos hacer en algún momento. Allí les abrimos el espacio para que nos cuenten desde el punto de vista de ustedes qué querrían que tuvieran nuestros equipos o nuestras aplicaciones a nivel de software. Y pues básicamente era lo que tenía para contarles el día de hoy. Decirles que con nuestro equipo CNRich, como vieron ustedes, es un elemento o un dispositivo que es súper completo para aquellos procesos de automatización, escala o telemetría, en donde no solamente se comporta como un radio normal, sino que también tenemos una serie de elementos adicionales que nos puede permitir a ustedes desplegar cualquier aplicación que encuentren ustedes como desafiante en este tipo de ambientes. En este momento, pues abro el espacio para los que quieran hacernos algunas preguntas que tengan sobre la presentación.
vuelvo a reiterar, esta presentación está siendo grabada, la vamos a compartir más adelante si ustedes quieren, para que la vuelvan a revisar o la puedan compartir con sus colegas o amigos. Asimismo, la presentación también la piden ustedes por correo electrónico donde hicieron el proceso de registro y se las vamos a devolver para que ustedes la puedan tener y compartir también. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, voy a ir al panel de preguntas a validar o revisar en este momento. Bueno, aparentemente no hay preguntas. Ok. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, les... Ok. Gracias por los buenos comentarios. Eh, Hay una pregunta, ¿la distancia que podemos alcanzar en 900 MHz? La respuesta es 112 kilómetros con línea de vista. Compatibilidad con Allen Braille. Sobre los protocolos estándar de Allen Braille abiertos, tenemos ya aplicaciones, no hay ningún problema. Hay algunos protocolos que son un poco más complejos que de allí requieren equipos que sean full duplex. En nuestro caso somos half duplex, pero ya tenemos compatibilidad con ellos. Eh, ¿Alguna aplicación desplegada en México? No tengo conocimiento, me tocará preguntarle a mis compañeros de México. Yo, digamos, estoy en la parte de los Andes para a ver si tenemos alguna aplicación allí. Si no la hay y requieren ustedes algún apoyo para implementar algún proyecto, simplemente nos dejan saber y les acompañamos en ese proceso de construcción o elaboración del proyecto, ya sea a nivel conceptual, a nivel de presentación de la oferta y pues si sale el proyecto adelante, los acompañamos en el proceso de implementación. Em, em, ¿Tienes al add-on profile para AVE? No, la verdad no entiendo la pregunta, no conozco del tema, pero no sé qué sería. Si me puedes ampliar un poco más para poder entender qué es, si de pronto lo tenemos, si no, pues lo reviso con mis compañeros de desarrollo de producto. Otra pregunta, ¿los equipos trabajan de 12 o 24 voltios DC? Sí, trabajan de hecho desde 10 hasta 32 voltios de energía DC. Cualquiera de esos rangos se le puede conectar al equipo. Vamos a recibir la presentación para estudiarla, sí. Simplemente escribirle al correo que tenían ustedes allá, que creo que era para inscribirse al webinar. Hacen la pregunta ya, o si no, le escribe a mi compañera rebeca.rivas@cambionetworks.com. Aquí y yo le comparto la presentación a ella para que la distribuya a cada uno de ustedes. Ok, el archivo del producto para que un PLC Allen Bradley reconozca el CNRICH en la red Ethernet. No conozco ese archivo. Voy a preguntarle a mis compañeros si tenemos ese archivo de producto para, no sé si sea la integración como tal en el puerto Ethernet o que lo vea a través de la red de configuración del PLC. No entendería, pues la verdad tendría que preguntar a mis compañeros, no lo conozco en este momento. Ok, si no hay más preguntas, les agradezco mucho por su tiempo para acompañarme. Si después tienen otra pregunta, pues simplemente pueden hacérnosla nuevamente a rebeca.rivas@camiones2.com y de allí pues se la vamos a poder responder. Que tengan ustedes todos un buen día y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.